Simón Levy ha hecho el ridículo internacional de su vida. Estados Unidos desmiente a Simón Levy. Este tipo puso a circular un supuesto documento donde los gringos pedían a México la detención de Dan Augusto. Estos alucinan a los de Morena, ¿eh? Yo creo que no comen, no duermen, no van al baño sin antes pensar en los de Morena. Pues no, no se les hizo. Dicen los gringos que es fake news, que ellos no han pedido la extradición de nadie, la detención de ningún Adán Augusto, y es que fueron los mismos gringos, la misma embajada, la que desmintió a Simón Levy. Qué vergüenza, opositores, ya ni los gringos los quieren porque son torpes, no, ni para calumniar sirven estos, ni para calumniar. Pero Andrea Chávez va por Maru Campos. Dice Andrea Chávez que ha hecho una investigación en contra de la gobernadora que va a presentar este fin de semana y lo va a llevar a lo legal. La investigación se trata de desvíos de recursos millonarios para malinformar al pueblo de Chihuahua. Oye, Maru, ¿no habías hablado tú que es Claudia Sheinbaum la que está malinformando? Que Claudia Sheinbaum Pardo está censurando, ¿ya ves? 2.500 millones se ha gastado Maru Campos de la gente de Chihuahua, 2.500 millones para pagar a los medios de comunicación de Chihuahua para que hablen bien de ella, para que no la critiquen. Le tiene terror a la crítica la Maruca Campos. Vamos a ver qué sucede y de cuál cuero salen más correas. Ya respondió Andy López Beltrán, ya le respondió a sus malquerientes y dice que no anda de campaña. Muy buenos días, amigas y amigos. Continuamos con nuestro recorrido por el 6º distrito de Tabasco. El día de hoy visitaremos la Ranchería Corregidora Ortiz, 4ª sección en Villahermosa, Tabasco. También visitaremos en el municipio de Centro, la Huasteca, 2ª sección, el ejido José María Morelos en Teapa, Tabasco, y ejido Jalapa en Jalapa, Tabasco. También aprovecho para aclarar a nuestros malquerientes que nuestras visitas domiciliarias no tienen otro objetivo más que informar a la ciudadanía. Si los medios tradicionales de comunicación no hacen más que difundir mentiras, es nuestra labor ir casa por casa llevando información verdadera, llevando nuestro periódico Regeneración, como nos enseñó Andrés Manuel López Obrador, y como es nuestra responsabilidad como consejeros nacionales de Morena. Visitar las casas, visitar a la ciudadanía, no debe ser tomado como actos anticipados de campaña. Debería de ser algo que los políticos hagan con frecuencia y con normalidad. No lo hacen porque no están acostumbrados a dar la cara. Ahí está Andy López Beltrán. Vaya mensajito que le envía a los opositores o a sus malquerientes, dice Andy. Bueno, Sergio Gutiérrez, expresidente de la Cámara Baja, sale en defensa de Andy López Beltrán. No hubo ningún acto de campaña, ni en estos 26 años que tengo que dedicarme al litigio electoral, que recorrer las calles sin tener ningún cargo público, fuera de proceso electoral, sea algo que se pueda configurar como un acto anticipado de campaña. De lo que yo tengo conocimiento, no se hace el llamado al voto, no se hace referencia a un proceso electoral, simplemente se recorre la calle, los ejidos, las colonias, con la idea de tener cercanía a la gente, conocer cuáles son las necesidades, y eso es lo que ha hecho Morena siempre, y es justamente lo que ha permitido que la gente tenga ese voto por nosotros, porque hemos estado cerca de ellos, no solo en los procesos electorales. El trabajo político de Morena y de nuestro movimiento es estar permanentemente con la gente, y no como era antes, donde solo iban en campaña y ya no volvían a regresar los actores políticos a los distritos, a las colonias y a los municipios. ¿Es necesario que se amplíe? Sí, pero el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador no había estado así en las calles, y ahora, bueno, pues sí lo está haciendo presente por la intención que tiene de ser diputado federal. Entonces, en ese marco de que ya va a empezar lo que es el proceso electoral, bueno, pues sí está utilizando, un espacio que aún no debería de ser. Él lo único que está utilizando son sus zapatos para caminar en las calles. Él no tiene ningún cargo público.
Él es hijo de alguien que ya no es presidente. El presidente López Obrador evidentemente ya no está en el cargo, es la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces yo no veo, la verdad, nada que tenga ninguna injerencia jurídica o electoral. Que sí veo pues la intención de un partido político de generar polémica, de sacar raja política, meter una denuncia que solamente hace que se gasten recursos en el INE para atender estas frivolidades de parte de MC. Gracias. Bueno, ahí está muy aclarado por parte de Sergio Gutiérrez. A ver, tenemos el asunto de Mario Delgado, que porque dijo que la presidenta era la que ponía dinero para la beca Rita Cetina. No dijo eso, lo que dijo es que fue gracias a la presidenta y Andrés Manuel López Obrador que se lograron estas becas. Pero ya saben ustedes, los opositores, escuchen a Kenia López Rabadán. La palabra evidentemente ilegal o que va contra la Constitución, pues es evidentemente la referencia a la presidenta. Porque los recursos públicos son de los impuestos de los mexicanos, no son de la chequera de nadie, no los manda ningún político, ninguna autoridad. Se reciben gracias a la redistribución de los impuestos. Y me parece que es, pues, si me permiten la palabra, es lamentable que un video con ese nivel de violación a la Constitución pueda haber sido escrito, grabado y publicado. Bueno, ahí está. Enojada Kenia López Rabadán por las becas que se entregan. ¿Qué dice Sergio Gutiérrez? Vamos a escucharlo. No personalizar justo que es... No sale de los bolsillos de la señora presidenta, sino del erario público. Yo estoy seguro que eso no es la idea, sino la idea es enfatizar y decir y mencionar quiénes son las personas que han impulsado esta política social que nunca se había dado en la historia y que fue el presidente López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum y las mayorías legislativas que tenemos en Cámara de Diputados y en el Senado. Hay que decirlo con claridad. No se claro que lo tengo que repetir. Una queja en el instituto, sobre todo que estamos en el marco del inicio del proceso electoral, hacerlo personalizado, este tipo de difusión de las el lenguaje. Yo no veo que tenga nada que ver con alguna cuestión electoral. Hubo un funcionario público, en este caso el secretario, que hizo del conocimiento una acción pública, que es una acción en marco de la ley aprobada por el Congreso y que va a empezar su dispersión, y señaló quiénes han sido los actores o la actora que ha impulsado esta acción. No le veo ningún tema que tenga que ver con ¿No hay violación constitucional? De ninguna manera. Yo creo que es simplemente señalar otra vez quiénes son las personas que han impulsado esta agenda pública, estas políticas públicas en beneficio de la gente, y es algo que siempre vamos nosotros a decir una y otra vez. ¿Y quiénes han estado en contra? El PAN, sin duda, desde siempre. Diputado, no. Bueno, ahí está Sergio Gutiérrez. Vámonos con Andrea Chávez, porque se le va directo a la yugular a la etílica gobernadora Maru Campos, de allá de Chihuahua. Gobernadora, ¿no le da vergüenza hablar de libertad de expresión tras haber gastado 2.500 millones de pesos del presupuesto público en controlar lo que se publica en Chihuahua a través de la extorsión con los convenios publicitarios? Y eso sin contar las ampliaciones presupuestales y los contratos de falsas asesorías que financian granjas de bots en redes sociales para atacar personalmente a sus adversarios políticos. O peor aún, como vimos esta mañana en anuncios espectaculares, propiedad de sus amigos, a los que hace millonarios equiparando a Morena con la muerte, cuando usted ha convertido a Chihuahua en la entidad más violenta del país. Usted le tiene terror a la crítica porque sabe que lo que está muriendo es su gobierno y nada le asusta más que el cuestionamiento sobre sus pésimos resultados, la crisis en salud, la inseguridad, el abandono a las personas con discapacidad y las contradicciones entre las cifras oficiales y los datos públicos, esos que no desaparecen por más publicidad que se compre. Chihuahua es el estado en todo el país que más gasta en publicidad oficial, además muy mal repartido entre unos pocos medios, lo que ha generado una tóxica relación
relación de dependencia y complicidad, en la que muchas veces se prefiere guardar silencio antes que perder los convenios. Así, la crítica se reduce, los temas incómodos desaparecen de la agenda y las y los chihuahuenses dejan de recibir información libre, crítica y plural. Esa sí es una verdadera amenaza a la libertad de expresión. Pero además han usado este sistema para robarse millones y millones de pesos año tras año. Y este fin de semana daré a conocer ante el pueblo chihuahuense una denuncia de corrupción en la que llevamos trabajando más de un año, donde demostraremos el saqueo de otros casi 100 millones de pesos del presupuesto de todas las y los chihuahuenses mediante la publicidad oficial. Estén atentos. Ahí está Andrea Chávez y vamos a esperar ya este fin de semana a ver qué es lo que va a informarle a las y los chihuahuenses. Ahí están los espectaculares de los que habla. Así se gasta la lana. Pero bueno, Ricardo Monreal pide cerrar filas con la presidenta Sheinbaum ante las presiones externas, o sea, de los Estados Unidos. Las presiones contra México son normales y su presencia se agudiza frente al proceso electoral de noviembre de este año. Incluso empiezan ya a realizarse las elecciones primarias en varios estados de la Unión Americana con resultados sorprendentes en donde los demócratas están avanzando frente a los republicanos. Y eso también es una carga contra México, porque los republicanos utilizan a México como un lugar de golpeteo, como un sparring para lograr simpatías en su país y con su electorado. Por eso ahora, más que nunca, necesitamos respaldar a la presidenta de la República, porque este tipo de presiones se va a seguir presentando durante todos los meses próximos. La suspensión de la exportación del aguacate por la supervisión o la amenaza que sobre los supervisores norteamericanos se realizó es un ejemplo, pero confío en que el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, lleve a cabo una negociación pertinente y eficaz para lograr que la exportación no tenga más obstáculos, porque miles de campesinos se dedican al cultivo y a la exportación de este producto. Y también confiemos en que la estrategia contra la inseguridad y por la recuperación de la paz va a lograr sus objetivos. La presidenta ha decidido esta estrategia sin tregua, sin negociaciones y sin distinción de cárteles. Una estrategia pareja contra todos los que perturban la paz, contra aquellos incitadores de violencia y contra los cárteles del crimen organizado. En la práctica ha sido una mujer eficaz y ha sido una mujer valiente. Por eso es que debemos respaldarla en estos momentos de dificultad frente a la hostilidad de políticas del exterior. Tenemos que cerrar filas con nuestra presidenta. Bueno, va a estar más, va a haber más presión. Están perdiendo las primarias. Bueno, vámonos con los panistas porque acusan que Rufo es un preso político. Han pasado 20 días desde que la Fiscalía General de Morena detuvo infundada y abusivamente a Ernesto Rufo. Y en estos 20 días no se ha mostrado ni una sola prueba directa de que él haya participado en alguna operación ilegal. Y aún así lo mantienen preso. A Ernesto Rufo no se le están respetando siquiera sus derechos humanos. Su defensa acusa que lo tienen incomunicado, en aislamiento, sin suministrarle sus medicamentos a una persona de 74 años. A ese nivel llega su miseria. Su audiencia se celebró a puerta cerrada. Su nombre no estaba en las solicitudes originales de órdenes de aprehensión. Esperaron una jueza a modo para librar lo que antes ningún juez quiso librar. Por absurdo. Y como corolario, es al día de hoy en que sus abogados todavía no han tenido acceso al expediente. Y mientras todo esto ocurre, Ernesto Rufo se encuentra en una prisión de máxima seguridad junto con los delincuentes más peligrosos de este país. ¿Y todo esto por qué?
porque Ernesto Rufo es opositor y porque Ernesto Rufo es de Baja California. Y me explico. Primero, fíjate cómo a Rubén Rocha, después de ser indiciado por una corte de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a decir que se ocupaban pruebas. Si hay pruebas, adelante. Y más pruebas para proceder. Que cualquier otra cosa era prejuzgar. Pero con respecto a Ernesto Rufo, la presidenta Sheinbaum reveló detalles de la investigación y determinó su responsabilidad antes de una resolución firme en una mañanera. ¿Y eso entonces no es prejuzgar? Si ella ya decidió que es culpable, entonces ¿para qué necesitamos jueces? Y segundo, se da su detención precisamente cuando se hablaba a nivel nacional de una literal traición a la patria por parte de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. ¡Qué casualidad! ¿Y de qué lo acusan? De ser prácticamente el responsable en México de todo el huachicol fiscal. No solo es un absurdo, una acusación ridícula, pero si así lo fuera, entonces, ¿por qué no hay un solo funcionario público, de aduanas, de migración, de Pemex que esté detenido? Morena saben que ellos son los autores y ejecutores de la peor estafa en México llamada huachicol fiscal. Ahora buscan trasladar la responsabilidad a un símbolo de la oposición. Así de cínicos. Para Acción Nacional y para cada vez más y más mexicanos, Ernesto Rufo es un preso político. Es víctima de persecución política. Y su detención se da simplemente para fungir como cortina de humo frente a los audios de Marina del Pilar, la solicitud de captura y extradición contra Rocha Moya y las acusaciones sobre los nexos criminales de políticos de Morena. Punto. El robo de 600,000 millones de pesos mediante el huachicol fiscal durante el sexenio pasado, en cambio, sigue impune, intocado. Hay buques, trenes, refinerías clandestinas, millones de litros decomisados. Ni los vínculos de Sergio Carmona, el rey del huachicol, con Morena, ni la red de los sobrinos del exsecretario de Marina provocaron una respuesta igual de rápida y de contundente. En el PAN iremos documentando y denunciando todas las irregularidades en contra de Ernesto Rufo y exigiremos que la ley se aplique igual para todos. Aquí en el PAN celebramos y nos unimos y sumamos al llamado plural de apoyo de cada vez más voces de líderes, periodistas y ciudadanos libres y valientes para exigir la liberación de Ernesto y exista una auténtica justicia en nuestro país. No permitiremos que el cártel de Morena utilice la justicia como garrote contra sus opositores, ni como escudo para ocultar sus vínculos criminales. Bueno, ahí están las inocentes palomitas panistas, saben que ellos no fueron narcos ni nada, güey. Genaro García Luna, no, puro cristiano, puro santo. Pero bueno, Pedro Ferriz no le compró a Simón Levy, la orden de arresto contra Dan Augusto. Después sale la embajada de Estados Unidos en México y los desmiente también. No se cansan de hacer el ridículo. Ha venido circulando una pretendida orden de aprehensión de parte de un juez en los Estados Unidos hacia la persona de Adán Augusto López. Es una forma, estuve averiguando, es la forma AO 443 de las Cortes Federales de los Estados Unidos. Bueno, esta forma sí es, y es una forma que sirve para invitar, desde el punto de vista judicial, a una persona a que acuda a un juzgado como testigo material de algún evento, más no como un indiciado. Esta forma no tiene nada que ver con ello. Lo que no veo en esta presunta orden de aprehensión es sello del juzgado, tampoco firma del juez, tampoco hay número de expediente del mismo. Y lo único que podría estar pasando es que en caso de que esta sea una orden para testificar en un caso específico en una corte en los Estados Unidos hacia Adán Augusto López, y si este no se hubiera presentado, entonces Adán Augusto López tendría la obligación de comparecer, y si no fuera así, podría considerársele como en desacato. Y una de las formas de desacato sería la de que entonces pasaría de testigo a fugitivo. Hasta este momento nada les puedo comprobar porque el documento que se aduce carece de las tres características que les digo: firma, sello y expediente. De ser así, pues Adán Augusto ya tiene en un juzgado de los Estados Unidos una mirada echada. Pero no es lo que todos están esperando, o todo lo que hubiéramos nosotros deseado. Pero estamos cerca. Esto no quiere decir que no vaya a haber algo hacia Adán Augusto López. De ahí sí estoy absolutamente seguro de que eventualmente vendrá. Pensé, cuando vi en la madrugada este documento, que podría ser como una consecuencia de la comparecencia de ayer de varias agencias de inteligencia norteamericanas en las que ofrecen una recompensa de más de 102 millones de dólares por algunos elementos clarificados, miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Y que después de esto es lógico que venga esto otro, porque el fiscal general dijo que irían en contra de los cárteles y también en contra de quienes los protegen.
ahí sí cabe Adán Augusto. Pero no, que no se nos cuezan las habas, esto va a pasar, todos tenemos el deseo de que suceda pronto, y cuando esto sea, ustedes serán los primeros en saberlo. Mientras tanto, ahí la dejo, el tema se está empezando a calentar. A ver quién pone las manos en el fogón. Bueno, la embajada de los Estados Unidos en México pues desmienten este documento de Simón Levy y otra vez vuelven a quedar en vergüenza los opositores. No llenan, güey, de hacer el ridículo, pero bueno, vámonos y los veo en unos minutos más con más información. Gracias.